Hola, buenos días. Bienvenidos a este último vídeo del mes en el que vamos a hacer un repaso de los principales mercados, así como algunos títulos, ¿no? La verdad es que la semana ha abundado en el escenario alcista que veníamos planteando desde hace tiempo. Este es el gráfico del IBEX 35. Mantiene perfectamente incluso la directriz alcista que comenzó en la zona de 9.400. Es casi una recta de aceleración. Se está frenando un poquito en las inmediaciones de los 10.550, 10.620, que es una resistencia horizontal importante, pero también está consolidando bien por encima de lo que era el 0,618% de Fibonacci a toda la caída desde abril de 2015, con lo cual el aspecto sigue siendo bueno. Y este es el mismo escenario que vemos pues para el K40. Fíjense que el 0,618 era la zona de 4.750. Incluso ha roto la primera de la siguiente resistencia en 5.010, y por lo tanto su único objetivo son los máximos históricos. De hecho, probablemente dentro de los índices importantes europeos es el que a corto plazo presenta un aspecto más limpio. El Eurostoxx con las mismas premisas, sin haber superado esa resistencia horizontal, pero muy por encima del 0,618% de Fibonacci. Pero quizá todo esto quede un tanto difuminado cuando observamos el aspecto técnico que nos presenta el DAX alemán. Fíjense cómo cada vez más, tanteando la resistencia inclinada que le supone el techo del canal en el que está metido el precio, y cuya proyección prácticamente lo acerca a esos 12.400, que son sus máximos históricos. Es decir, estamos a poco más de un 1% de sus máximos históricos. Claro, estos son palabras mayores y a lo mejor nos dan pie a pensar en alguna corrección que, según mi recuento, perfectamente podría estar justificada, una corrección de corto plazo previa al último tirón alcista, pero lo suficiente quizá para en el momento actual tomar precauciones, quizá no añadir, excepto cosas puntuales de las que después hablaremos, no añadir muchas cosas a la cartera actual, e incluso estar prevenidos y proteger lo que tengamos ahora mismo en cartera, ¿no? Por otro lado, el aspecto técnico que nos muestran los índices norteamericanos, incluso en gráfico semanal, no es tan relativamente feo como parece en el caso del Dow Jones y el S&P 500. Es decir, el aspecto sigue siendo bueno, sobre todo cuando tenemos en cuenta que el catalizador de todos los índices desde hace ya muchos años, que viene siendo el Nasdaq 100, pues es que ayer volvió a tener un nuevo máximo histórico. Desde luego así no se cae. Pero bueno, habrá que ver si esto tiene su traslado también al Dow Jones, al S&P 500. Otro índice que está permanentemente casi rozando sus máximos históricos es el índice de semiconductores de Filadelfia, que influye en muchos de los títulos directores del Nasdaq 100. De ahí también su fortaleza. En fin, nada nos hace prever que vayamos a caer y quizá no de manera dramática, pero cada vez más en resistencias. Los americanos lo están y los europeos ya hemos visto el contexto del DAX. ¿No? Y sobre todo en términos de recuentos, yo empezaría a poner un poco en cuarentena la continuidad del escenario alcista, insisto, solo a corto plazo, ¿no? Pero claro, ese corto plazo, pues a lo mejor se nos come un 8 o un 10%, y es para tenerlo muy en cuenta. Que ya digo, después, y según mi recuento, y esto es, claro, una opinión como siempre muy subjetiva, pues daría paso al último tirón alcista, ¿no? Previo a la caída mundial que creo que vamos a tener. Y me da igual además cuáles sean los catalizadores. Hoy, por ejemplo, hemos conocido que Estados Unidos en 2016 creció al menor ritmo de los últimos 5 años, pero por contra la actividad industrial en China también fue la máxima o la mejor en los últimos 5 años. En fin, datos como siempre contradictorios, y quien quiera encontrar argumentos para seguir justificando un escenario de continuidad alcista los va a encontrar, y quien los pretenda encontrar para todo lo contrario también los va a encontrar. Esto en macroeconomía va a ser siempre así. Haciendo un repaso del resto de subyacentes importantes, vamos con el oro, que está de momento manifestando imposibilidad de continuar con la subida más allá del máximo anterior en 1265, con lo cual, a mi entender,
lo que ahora procede es tratar de tomar posiciones bajistas y solo por encima de 1265, 1270 reanudar ese afán comprador. Mientras tanto, o bien estar fuera o incluso proteger lo que ya tuviéramos. Quizá no sé si daría tanto para tomar posiciones cortas, sobre todo porque si se produce esa corrección, que me parece plausible en el conjunto de los índices, probablemente retomaría el oro su carácter de activo refugio y se iría nuevamente para arriba, con lo cual en principio no favoreceríamos la toma de posiciones cortas, ¿no? En el petróleo, pues fíjense que, y además este es un subyacente que en base a canales de medio y largo plazo ha funcionado siempre de maravilla, y prácticamente todos aquellos que nos deja de manera muy clara, una vez rompen, hacen la proyección mínima que anticipaba la anchura del canal. Ahora mismo acaba de rebotar, bueno, hace 4 o 5 jornadas, ha rebotado precisamente en la base del canal, así que parece de nuevo un subyacente alcista como para ir a buscar incluso el techo del canal, que lo proyectaría hacia la zona de $60, y ya saben que siempre hablamos del West Texas. Vamos a ver cómo se comporta cuando llegue a la zona de 51.70, que es, digamos, desde hace meses la zona pivote, ¿no?, sobre la que está circulando el precio. El índice sectorial bancario europeo, bueno, pues como ven, aguantando por encima del soporte de 122.90, 123, aguantando bastante bien, pero también merece la pena considerar que en 129.65 tiene lo que es el 0,618% de Fibonacci de la última gran caída desde 162, con lo cual también está, digamos, muy constreñido al alza por esa resistencia. Por supuesto, si fuera capaz de romper por encima de 130, estaríamos hablando de otro contexto eminentemente alcista, y que lo pudiera llevar simplemente con que vaya a buscar el techo del canal o la siguiente resistencia horizontal importante. Estaríamos hablando de un movimiento en torno a un 11-12%, que, como saben, para muchos títulos del sector incluso podría ser un movimiento del doble en términos porcentuales, pero bueno, estamos hablando de palabras mayores, y para eso se tiene que dar esta circunstancia de que rompa por encima del 0,618% de Fibonacci. De momento, bastante tenemos con que aguante por encima del soporte de los 122.90, que creo que es lo que a corto plazo hay que vigilar. El euro dólar, bueno, si recuerdan, la última vez que hablábamos del euro dólar decíamos, no nos parece probable que vaya a romper por encima del anterior máximo relativo, en la zona de 1,0880, y efectivamente ahí es donde se ha dado la vuelta. Parece que a corto plazo, bueno, corto ya casi medio, quiere establecer, más allá del rango lateral amplísimo que viene pues desde hace ya 2 años, que está entre 1,04 con dilataciones hasta 1,03 y 1,16, bueno, pues todo ese tremendo lateral, todo ese rango, parece que a corto plazo quisiera incluso ser bastante menor, y lo va a hacer moverse entre 1,0880 y 1,047 o 1,036, ¿no? Ahora parece que ha tocado el techo y que le toca volver a visitar esos niveles, que por otro lado, incluso en términos macroeconómicos, sería relativamente coherente, ¿no?, sobre todo dadas las incertidumbres nuevamente que va a introducir pues un Brexit ya confirmado. Vamos a ver cómo se produce toda esa salida, qué consecuencias tiene, no solamente para ciudadanos ingleses, sino también para el resto de ciudadanos de la Unión Europea. En términos macroeconómicos, lo que ello podría conllevar. Tenemos la incertidumbre de las elecciones en Francia, el ritmo de subidas de tipos, si es que finalmente se producen en Europa, en fin. Yo creo que avatares lo suficientemente ponderables como para pensar que no tenga fuerza para romper por encima de la resistencia, y que en consonancia se vaya a estar moviendo pues en este rango, que es aproximadamente de un 5 o 6%. Bien, esto en cuanto a lo que pudieran ser subyacentes importantes. Vamos a ir con algunos títulos, simplemente por mencionarlos, ¿no?, para que el vídeo no sea demasiado largo, que sé que luego hay mucha gente que ni siquiera se lo termina porque son más de 20 minutos. Yo en el mercado español empezaría a tener
precauciones en determinados títulos. Por ejemplo, IAG, y ya lo hemos comentado en otras ocasiones, sobre todo, y quiero decir, no quiero apuntarme tantos que no corresponden, ¿no? Pero decíamos, ojo, que cuando llegue a lo que es el precio de cierre del día anterior al Brexit y por lo tanto tremenda resistencia, estamos hablando de los 6,55, 6,60, pues ojito porque es una resistencia de marca mayor. Si por añadidura contemplamos que ese mismo nivel era el 0,618% de Fibonacci a toda la caída desde sus máximos históricos, pues si en algún momento el título tenía que demostrar que todo esto había sido solamente un grandísimo rebote, perdón, qué mejor momento que al enfrentarse a ese nivel y no poder con él. Y de momento eso es lo que está sucediendo, y ojo, dejándonos huecos por el camino. Huecos que en ningún momento ha tratado ni siquiera de rellenar. Para mí, hoy por hoy, es un título bajista. Y si no bajista, vamos a decir correctivo. Por lo tanto, un título en el que tomar precauciones. Otro título, a mi entender, en el que tomar precauciones, ACS, aunque parece que quiere romper la zona de sus máximos históricos, pero hasta que no confirme, y digamos confirme, pues en términos, vamos a verlo de precio, estaríamos aquí, su máximo histórico sería este. Bueno, como ven, tratando de romper, pero se está enfrentando a una resistencia formidable, ¿no? En este título tendría ya mucha precaución, hasta el punto de que probablemente lo que tuviera comprado yo lo desharía, yo vendería y me quedaría la expectativa. ¿Que es capaz de confirmar por encima, por ejemplo, de 32,25? Perfecto, no pasa nada por volver a comprar. Pero estos niveles me parece más bien para deshacer posiciones. Ferrovial es un caso similar, una resistencia muy consistente, formidable, a la que se enfrenta. Gas Natural me parece también el caso, y Mafre también. Que todavía conserven una dinámica alcista, lo cual no quiere decir que tengamos necesariamente que comprar, sobre todo porque el escenario general que hemos comentado al principio, pues a mí me desalienta un poco a la hora de tomar posiciones, pero que sigan en desarrollo de tendencia, claramente AENA y Amadeus pese a la caída, AENA pese a la caída de hoy, pero siguen conservando muy buen aspecto. Bankia, BBVA, Bankinter, máximos históricos y venga, parece que no tiene fin. CaixaBank, aunque con un recorrido cada vez más constreñido. Probablemente el que mejor aspecto presenta es Endesa junto con Grifols, que siguen para arriba como si no hubiera mañana. Y por último Santander, Telefónica y Repsol, que no solamente lo sigue haciendo bien, sino que al hilo de un precio del petróleo que puede continuar con su escalada alcista, perfectamente lo pudiera capitalizar en positivo. Y en el resto de Europa yo llamaría la atención sobre títulos que lo pueden hacer muy bien, casos de Michelin, Veolia, Enel, Louis Vuitton, Philips, Unilever, Vinci, y sobre todo llamar la atención sobre dos de ellos. ASML Holding, un título que se dedica, si no recuerdo mal, a la fabricación de maquinaria para construcción de semiconductores, y que fíjense, no hace más que cada vez nuevos máximos históricos. Aquí además la forma de proceder pudiera estar muy clara, si nos lo queremos comprar en el momento actual con un stop loss en la zona de 120, que es el máximo relativo anterior y anterior máximo histórico, ¿no? ¿Y por qué este junto con el que vamos a ver ahora mismo, Infineon? Pues porque los dos tienen la misma actividad relacionada con los semiconductores, y hemos visto el grandísimo aspecto que presenta el índice de semiconductores de Filadelfia. Observen, este también es el caso de Infineon, también perfecto, nuevo máximo histórico, nos ha dejado incluso un hueco al alza, es decir, un aspecto maravilloso. Precaución, como siempre, para las posiciones que se tomen en el momento actual, y creo que para aquellos que ya lo tengan en cartera, un stop de beneficios perfecto pudiera ser la zona de 18. ¿De acuerdo? Bien, y en principio poco más. Como ven, un escenario bastante similar, pero yo aquí sí ya añadiría un matiz de cariz superior, y es que creo que ya sí estamos próximos a una corrección relativamente importante, insisto, de corto plazo, pero corrección al fin y al cabo,
y que en algunos títulos pues va a suponer caídas bastante importantes. Así que simplemente ojito. Con esto quiero decir que hay que cerrar absolutamente todo. No, 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 creo que hay que mantener, incorporar bien poquitas cosas y algunas cosas también cerrarlas, y sobre todo a todas ellas ponerle stop, bien de beneficios, bien de pérdidas, porque pues, bueno, las consecuencias podrían ser bastante peores. Y sin más, señores, espero que pasen un buen fin de semana y feliz negocio para la próxima, por supuesto. Saludos.